Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En la píldora que sana el alma en este día, traemos una hermosa palabra que la vamos a estar reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, del versículo 17 y 18. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Vamos a analizar primero, a reflexionar primero el versículo 17, en el cual mire qué tremendo para los discípulos de nuestro Señor Jesús. Recordemos primeramente qué es lo que estaba pasando aquí, este relato. Ya había sido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos se habían quedado, ¿verdad?, hablando, divulgando, diciendo todos aquellos milagros, los hechos que habían acontecido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban siendo amenazados tanto por la ley romana y por el clérigo, ¿verdad?, de aquel tiempo de la iglesia. Entonces, ellos eran, como dijéramos, casi silenciados, pero ellos no dejaban de hablar. Por eso continuamente los estaban como persiguiendo, los encarcelaban y entonces sufrían de toda clase de persecución por ese motivo, porque ellos no querían dejar de hablar, porque el Señor Jesús, cuando Él estuvo con ellos, les dijo, les encomendó, ¿cuál fue su mandato? Que ellos tenían que hablar las buenas nuevas de salvación, tenían que dar ese evangelio a toda lengua, a toda nación, a toda gente que quisiera escuchar la palabra para que se convirtieran y dejaran sus malos caminos. Entonces ellos estaban haciendo la encomienda que el Señor les había dado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había una gran oposición. Y ellos estaban siendo amenazados en ese tiempo. Mire qué tremendo. Porque note acá lo que dice. Que no hablen, dice, de aquí en adelante al hombre, o sea, a la gente, ¿verdad? En este nombre. ¿En qué nombre era? En el nombre de nuestro Señor Jesús. No querían ni mencionar el nombre de Jesús. Mire qué tremendos. O sea, porque para ellos era como indigno mencionar el nombre de Jesús, el nombre del que habían dicho de que era el Cristo, el rey de los judíos. Ellos estaban sumamente enojados que a Jesús le hubieran puesto rey de los judíos, porque no lo creían, ni rey, ni profeta, ni Mesías, mucho menos, ni hijo de Dios. Entonces no querían de que ellos divulgaran todas aquellas cosas que Jesús había hecho mientras estuvo en la tierra. Pero veamos el versículo 18 que nos dice. Y llamándolos, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Tenían, como dicen, rotundamente prohibido hablar, enseñar, declarar, ministrar en el nombre de Jesús. Ellos no podían hacer tampoco ninguna clase ni de sanación, ni de liberación, ni nada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Mire lo que le dicen aquí. Les intimaron, o sea, les dieron temor en el corazón, pero ellos no se dejaron intimidar. No, hermanos, porque ellos tenían un cometido, ¿verdad?, que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esa encomienda de predicar a todas las naciones, de ir y hacer discípulos a las naciones, levantar más almas que también predicaran la palabra de Dios, que también por medio de los hechos que ellos les estaban declarando, así mismo sucesivamente, como no había palabra de Dios, no había Biblia todavía, entonces
Ellos iban a ir declarando ese evangelio, como dicen, de boca en boca, declarándolo, de quienes habían sido testigos en ese momento, que lo estaban declarando, que lo estaban hablando, que lo estaban describiendo palabra por palabra, punto por punto, que fueron sus discípulos, quienes pasaron con él, ¿verdad? A quienes Jesús les enseñó, a quienes Jesús les enseñó todas aquellas cosas y misterios de, de su tránsito aquí por la tierra, ¿verdad? Entonces, Él les enseñó toda aquella voluntad que quiere nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Padre eterno que hagamos, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, para eso vino a dar su vida aquí por nosotros, para que nosotros sepamos por medio de Él, ¿verdad? La voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos, de nuestro Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, por medio de Él vimos tantos milagros, tantas sanidades, vimos resurrecciones como lo hemos estudiado anteriormente. Cuántas cosas Jesús nos enseñó mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y todas esas cosas, como lo hemos hablado, han quedado declaradas en la palabra de Dios. ¿Y por quién han sido? Inspiradas, hermanos, por el Espíritu Santo. Qué lindo. Entonces, inspirada por medio del Espíritu Santo, estamos aprendiendo. Aprendiendo de que todas aquellas cosas que también los discípulos vivieron con Cristo están declaradas en la palabra de Dios. Estamos nosotros viendo todos aquellos hechos que todos aquellos discípulos hicieron, participaron con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de acá de la palabra de Dios? De que debemos de venir y hablar. Así como ahora en este tiempo han querido callar la iglesia. Así como ahora en este tiempo quieren poner miedo en nuestros corazones, quiere que uno esté con una incertidumbre, quiere que uno se mantenga como alejado del conocimiento de Dios porque nos mantienen, mire, con un temor, con una amenaza constante de las cosas que están aconteciendo, qué es lo que viene, porque si usted ve en las redes, ¿verdad? Hay un bombardeo de noticias, como dicen, amarillas, que debemos de tener mucho cuidado en no creerlas, hermano, porque ellos nada más lo que hacen es distraernos, poner cosas en nuestra mente para distraernos, para que nosotros no nos enfoquemos en la verdad, para que nosotros no estemos, mire, en la verdad que es la palabra de Dios, en la verdad que es Cristo Jesús. Entonces debemos de quitarnos todas esas cosas que nos aturden la mente, que nos ponen con pensamientos de temor. ¿Mm? Hay gente, hermanos, como yo les digo, hay personas que tienen un espíritu tan débil que han llegado en un determinado momento en pensar en suicidarse. Están con tanto temor en su corazón que prefieren la muerte o caen en una depresión, en un miedo, en un pánico, en un vacío, que lo que prefieren es mejor estarse medicando y por ahí comienza su destrucción, hermano. Y así hemos visto muchos, aún millonarios, que se han quitado su vida en ese aspecto. ¿Por qué? Porque caen, mire, ve, en ruina económica, caen en temor, que qué va a pasar con mi dinero, qué va a pasar, ¿verdad? Voy a perder todo. Y tienen tan puesta su mirada acá, ¿verdad? En las cosas de este mundo, que se olvida de las cosas de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo acá que el enemigo quiere distraernos en toda manera, a manera que, mire, de una manera bien linda. No nos están ahorita todavía persiguiendo, pero de una manera bien bonita nos quieren silenciar. De una manera bien bonita quieren hacer, como dijéramos, un silencio a la iglesia. De una manera trayendo ahora miedo, pestes, trayendo enfermedades, cerrando las iglesias, quieren callar a las personas que están declarando la verdad
de Cristo Jesús, como lo hicieron sus discípulos en aquel tiempo. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nos fortalezcamos, que nos mantengamos alerta, que nos mantengamos velando, orando. No nos cansemos de hablar de lo primero, de lo básico que es la oración y leer la palabra de Dios, hermanos. No nos cansemos porque la palabra de Dios nos muestra, como dice aquí, nos enseña, nos guía, nos alerta. La palabra de Dios nos da todos aquellos pasos que van a acontecer, y estos son los que debemos de creer, en estos nos debemos de guiar, porque aquí prácticamente es cronológico cómo va a ir pasando todo. Claro, muchas veces hay cosas que no están en una secuencia, pero que va a pasar, va a pasar. Muchas veces lo que está más atrasito es lo que pasa primero, pero lo demás va a pasar, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no es mentira, no es un invento, no es algo escrito por un hombre, creado a la imaginación del hombre, es una palabra real y fiel, verdadera, palabra de vida, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. No, hermanos, debemos de guiarnos por esta palabra de Dios, la palabra que es vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero bien, vamos a ver otro relato, ¿verdad? Que siempre lo vamos a encontrar en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, pero en el versículo 29. Y la palabra de Dios dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire qué lindo. Ay, sé que la palabra de Dios es tan hermosa. Mira, aquí estaba hablando Pedro, ¿verdad? Estaban haciendo oración antes de recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban pidiendo unánimes, mire, en oración en el aposento alto. Estaban pidiendo unánimes aquella cobertura de parte del Señor. Y entonces estaban todos hablando y estaba Pedro orando, ¿verdad? Y estaba pidiendo que ahora, ¿verdad? Que el Señor mirara las amenazas de todas aquellas personas, ¿verdad? Y que concediera a sus siervos, dice, que con denuedo, mire qué lindo. ¿Y qué es denuedo, hermanos? Que denuedo, dice la palabra de Dios, que es esfuerzo, valor, decisión, energía. Así tenían ellos que presentarse a hablar la palabra de Él, hacer sanidades y hacer prodigios para que la gente de verdad viera que el Señor estaba con ellos, que su Espíritu Santo estaba en ellos. Pero veamos acá, ¿verdad? Cuando ellos hubieron orado, dice, el lugar en que estaban, dice, congregados, tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, dice, la palabra de Dios. Mire qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Ellos hacen la oración y están unánimes pidiendo, ¿verdad? Señor, mira, danos, ¿verdad? Ese poder, esa energía para poder con esfuerzo dar tu palabra, ¿verdad? Con denuedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vino un temblor, pero ellos siguieron ellos ahí, mire, orando, porque ellos no tenían temor. Ellos continuaron orando, pidiendo lo que ellos sabían que el Señor les había prometido, la llenura del Espíritu Santo, porque Él les dijo, no salgan, ¿verdad?, de allí de Jerusalén, sino que estén aquí hasta que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que les llene el Espíritu Santo y los recubra con poder, para poder con poder ir a hacer su palabra hecha realidad, sus prodigios, sus señales, sus sanidades. Entonces, mire qué lindo, hermanos. En ese momento, todos reunidos en el aposento alto, como dicen, fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, y allí ellos empezaron, pues, ¿verdad?, a hablar hasta en lenguas. Mire qué lindo.
cuando llegó el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ellos orando, ¿verdad? Sabían que iban a recibir poder, llenura, seguridad, respuesta, convicción, alivio. Claro, tenemos que estar sabedores, hermanos, como yo les digo. Miren, estar en los caminos de Cristo no quiere decir que usted va a estar levitando, que nunca nada más le va a pasar. No, hermanos, no. Seguir en los caminos de Cristo es seguir un camino, mire, ve, angustito, un camino de sufrimiento, un camino de pruebas, un camino de dificultades. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos fortalece, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos tomados de la mano de Él, porque miren, si yo me tomo de la mano de Él, yo me suelto en cualquier momento, porque mis fuerzas son livianas. En cualquier momento se termina mi fuerza y me suelto. Pero si yo soy tomada por la mano de Cristo, por la mano de Dios, Él nunca me soltará. Él me tendrá sostenida, no importa, mire, ve, cómo yo me balancee, cómo yo caiga, Él me va a tener ahí. Él me va a levantar, Él me va a sostener, Él me va a sustentar, Él me va a consolar, Él me va a guiar, Él me va a llevar por las sendas de justicia por amor de su nombre, dice la palabra de Dios. Mire qué lindo. Entonces nosotros debemos estar sabedores que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Nunca nos va a faltar su protección. Él nunca se va a apartar de nosotros, porque nosotros desde el momento que venimos a los caminos de Cristo Jesús somos sellados. Somos apartados para Él. Así que no debemos de temer, hermanos. Vamos a hablar referente a eso, hermanos, al sello que los hijos de Dios tienen, a la cobertura que cada uno recibe. Vamos a hacer una pequeña reflexión en el próximo capítulo referente a eso. A como en la antigüedad también los antiguos sacerdotes, pues verdad, eran prácticamente sellados, como dicen. No es que le van a poner un sello como la marca que se espera, verdad, que vamos a hacer, que van a ser sellados todos aquellos que no quieran recibir la palabra de Dios. Más bien dicho, porque nosotros estamos luchando y estamos aprendiendo, hermanos, de que la palabra de Dios es la que nos dará la salvación. Nosotros estamos aprendiendo que debemos de orar, buscarle, perseverar, mantenernos firmes, sujetos a sus mandamientos, y así alcanzaremos la libertad, alcanzaremos la salvación, alcanzaremos la vida eterna en Jesús. Solamente de esa manera, hermanos, de ninguna otra. Nosotros no la vamos a alcanzar, hermanos, viniendo y estar haciendo oraciones vanas, palabrerías vanas. No. El Señor quiere que vengamos ante Él en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así quiere Él que le amemos, que le busquemos. No quiere que vengamos tampoco ni con imágenes, hermanos, porque Él es espíritu. A Él no lo vemos, pero lo sentimos. A Él no lo tocamos, pero lo sentimos, hermano. Él se hace notar. Él se hace ver, hermanos, aunque no lo veamos. Se hace ver en cada cosa, hermanos, de nuestra vida. En cada respuesta de nuestras oraciones. No debemos de dudar, hermanos, que la palabra de Dios es verdadera, eficaz en todo momento. Trae respuesta, nos guía. Y debemos de ver acá cómo en aquel tiempo, ¿verdad?, fueron ellos intimidados, amenazados, queriendo callar sus bocas. Y muchas veces lo lograron, porque después hubo esa persecución en la cual la mayoría, pues, ¿verdad?, de todos los discípulos murieron. Uno por uno fueron, ¿verdad?, de diferente manera, muertos, sacrificados en el nombre de Dios. Pero ellos tendrán, ¿verdad?, su gloria, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Señor. Y nosotros debemos de luchar.
también, ahora en este tiempo, que eso viene nuevamente. A todo aquel que declare la palabra de Dios viene en los últimos tiempos persecución, angustia, dolor, desánimo. Viene como todo lo que a ellos le pasaron, queriendo amenazar al pueblo de Dios a que callen, que no se congreguen, a que duden, que se mantengan encerrados, porque es mejor encerrados que estar en el templo de nuestro Señor. Mentira de Satanás, hermanos. No nos debemos de confiar en esas palabras que son mentira, que sabemos de dónde vienen. Debemos de creer, como les digo, en la palabra de Dios. En eso nada más. Ponga su confianza en Dios y verá las respuestas que Él trae a su vida. Verá que nada de lo que usted va a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es mentira. Y no es un trabajo botado, no. Trae su recompensa. Aunque usted no tiene que hacerlo por una recompensa, porque le van a dar un premio, porque le va a dar un regalo, porque le va a dar algo. No, hágalo por amor a Cristo, por amor a ese Dios que le da la vida, que le da misericordia y que le da bendiciones infinitas sin usted merecerlo. Porque aún siendo imperfectos, Dios nos galardona, nos da inmerecidas bendiciones. Por eso diariamente démosle gracias, hermano. Gracias en todo tiempo. Seamos agradecidos con nuestro Señor por todo lo que nos da y aún por todo lo que nos quita, hermano. Porque todo es para bien para todos aquellos que en Él creen. Todo es para bien, hermanos. Mire, hasta lo que usted cree, que a usted le duele en el corazón que se lo quite el Señor, que se lo aparta de su camino. Porque muchas veces, hermanos, el Señor nos aparta cosas, personas de nuestras vidas. Y nosotros lloramos amargamente en un determinado momento. Pero mira, hermano, todo es para bien, todo obra para bien para sus hijos, porque en el momento de nuestro dolor, de nuestra frustración, de no entender el por qué, sentimos tanto y nos preguntamos y dudamos, pero después vemos las respuestas, hermano. Después vemos la declaración de nuestro Señor en nuestras vidas y vemos que todo obra para bien. No dudemos nunca, hermanos. No dudemos nunca de la palabra de Dios, que es verdad, que es vida, que es verdadera para nuestras vidas, hermano. No nos cansemos de creer de que Dios es fiel y siempre lo será hasta el último día de nuestras vidas, hasta que estemos en presencia de Él. Ahí Él nos dirá cómo ha estado nuestro corazón realmente y nosotros lo declararemos en la presencia de Él. Preparémonos, hermanos, para ese día, para cuando estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a contestar? Que nuestra alma esté limpia, que nuestro pensamiento esté limpio, nuestros labios estén limpios de hablar injurias y que nuestra vida se sienta hasta el último día con gozo en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esta es mi pequeña reflexión en este día. No calle la palabra de Dios. Declárela en todo momento, declárela. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Muchas bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga eternamente y que me les dé las peticiones de su corazón conforme a su voluntad. Hasta la próxima.